Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Orozco y bueno, pues yo soy terapeuta y facilitador en toda esta área holística y de desarrollo del ser. Y bueno, el día de hoy estoy aquí para que podamos conversar, para que podamos hablar de un tema que pues bueno, a mí me gusta mucho, que representa un área importante dentro de mi campo laboral, pero también dentro de mi desarrollo personal. Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca del tarot. El tarot que tiene muchísimas vertientes desde donde lo podemos ver y desde donde lo podemos abordar nosotros, ¿no? Y pues antes que nada me gustaría ir desmitificando un poquito lo que es este elemento, lo que es esta herramienta, porque lo que no podemos negar es que para una gran cantidad de personas, pues el tarot, el simple hecho de escuchar tarot, empezamos a vincularlo con mundos, por así llamarlo, o con áreas que no son ni buenas ni malas, pero considero son muy limitadas a lo que realmente es o puede llegar a ser esta herramienta, pues del tarot, ¿no? Cuando nosotros escuchamos tarot, pues muchas veces empezamos a relacionarlo con elementos con brujería, o empezamos a relacionarlo meramente con adivinación o futurología. Y pues bueno, reitero, creo que aquí nada es bueno ni malo, todo depende de la vertiente en donde nosotros lo abordemos, y qué tanto nos apoya en nuestra vida. Son cosas con las que la verdad yo no comulgo en mis sesiones, en mi manera de abordarlo, pero bueno, tampoco podemos negar que hay personas que lo abordan desde esa manera, ¿no? Y pues bueno, creo que también todo este universo cinematográfico, televisivo, pues le ha dado también ese tipo de toque o de connotación, ¿no? Como más de adivinar el futuro, de brujería. Y yo incluso lo entiendo, ¿no? No sé en tu ciudad si es que nos ves de varias partes del mundo, pero yo salgo a las calles y veo en postes, cada esquina, lecturas de tarot, de abajo amarres, de abajo brujería. Entonces, pues mucha gente empezamos a darnos como esa idea, errónea, bueno, no errónea, pero limitada de lo que es el tarot, ¿no? Entonces, me gustaría como irlo, acompañando con un símil, con una, pues analogía, por así llamarlo, para que podamos entender que el tarot realmente puede tener muchísimas dimensiones para abordarlo y que el tarot puede llegar a ser, mucho más allá de lo que muchos de nosotros pensamos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una vela. Las velas, ¿no? Las velas, ¿quién usa las velas? O sea, empezamos a observar que distintas religiones, o bueno, no sé si todas las religiones, o en su mayoría, hacen uso de velas, por ejemplo, o de veladoras, velones, o sea, sus variantes, ¿no? Filosofías, tal vez todos tenemos alguna vela en nuestra casa, entonces empezamos a observar también que todas las personas que a lo mejor también llegan a trabajar cuestiones negativas, o si lo queremos llamar brujería, que bueno, ahí hay un tema también importante que creo yo es importante desmitificar, pero bueno, eso es como harina de otro costal. Pero bueno, también se usa en esta área, pero también vemos las personas que usan velas, son sanadores o se dedican a trabajar con la luz, si así lo queremos catalogar. Entonces quiero que observes cómo un elemento puede llegar a ser utilizado de muchísimas maneras, ¿no? Cómo, se puede utilizar de acuerdo con la intención que tenga la persona. Entonces, la vela por sí sola, pues bueno, puede tener cierto poder, si lo queremos así, que yo siempre digo, comulgo y comparto que el mayor poder está dentro de nosotros. Incluso, pues ahorita la vamos a ver, ¿no? O sea, con el mismo tarot o con un tarot. El poder como tal no está en las cartas, esto es papel o esto es cartón, esto es plástico. O sea, el poder está en nosotros, ese poder que proyectamos, ese poder que nosotros canalizamos en todos los elementos de nuestra vida es lo que realmente le da como cierta efectividad a ello, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la vela, pues puede ser utilizada de mil y un maneras. La vela puede llegar a tener diferentes enfoques. Eh, y reitero, es algo que yo siempre le pongo de ejemplo a las personas que me preguntan si el tarot es malo, ¿no? O en su momento, que de personas cercanas a mí, pues que de alguna manera tenían creencias más dogmáticas en cuanto a ciertas religiones, me decían, Dani, no leas el tarot porque eso es malo y demás. Entonces, pues ponía este ejemplo de la vela. Y la vela, reitero, es un elemento, pero puede ser usado de diferentes maneras, ¿no? Además de que, puede ser usado en diferentes dimensiones. Puedes usar una vela para, por ejemplo,
elevar tu intención o intencionar algo, un deseo, algún milagro, etcétera. Puedes usar una vela para también la interpretación de algún mensaje. Puedes usar la vela como un elemento de limpieza o depuración. Entonces la vela también puede tener muchísimas variantes, así como es el tarot. Entonces se me hace como un buen elemento para irlo comparando y para ir dándonos cuenta que así como la vela, pues el tarot también puede tener muchísimas variantes que tal vez muchos de nosotros no hemos identificado o no le hemos dado como cabida en nuestra mente, ¿no? Que me gustaría empezar a abordar un poco de ellas en este video. Entonces, una vez reconociendo esto, si hay personas que usan el tarot desde esta inconsciencia en cuanto a la evolución del individuo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hay personas que tú llegas y les dices, no, oye, léeme el tarot. Entonces, llegan y te dicen, oye, bueno, pues se ve que a lo mejor aquí va a haber, no sé, estoy inventando, ¿no? Tu pareja se va a ir o una persona importante de tu vida se va a ir. Entonces, puede ser que sea cierto, puede ser que no. Lo que sí es cierto es que la persona ya se fue con esa idea en su cabeza y aquí la pregunta es qué tan evolutivo va a ser eso. Entonces aquí hay que comenzar a entender cómo funciona nuestra vida y no únicamente cuando estemos hablando del tarot, sino cómo nos vamos sincronizando con todas las con todos los eventos y con todas las circunstancias que como seres humanos experimentamos en nuestra vida. Hay dos maneras de ver la vida. Creo que lo que me pasa es porque ya me tocaba, porque el universo está en mi contra, porque Dios no me quiere, porque me embrujaron, porque pasé debajo de una escalera, porque se me atravesó un gato, porque tengo mala suerte. Entonces es la manera en la que yo estoy dándole el poder a todo lo de afuera. Y la segunda manera, que es el reconocimiento de que yo soy una persona co-creadora constantemente de mi vida, ya sea consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces estamos estos dos tipos de personas. ¿Cuál tipo de persona crees que es? La que llega con el tarotista o tarólogo, que bueno, no es lo mismo, pero para efectos prácticos vamos a poner que es lo mismo, o con quien sea, o con el vidente, o con el terapeuta y quiere que le diga qué es lo que va a vivir, o hacia dónde caminar, o hacia qué camino elegir, ¿no? Entonces este tipo de personas son las que piensan que allá afuera siempre la están controlando y allá afuera siempre va a estar el poder. En cambio, si nosotros hacemos un cambio de perspectiva, pues hay que entender que nosotros estamos siempre eligiendo nuestra vida, que nosotros somos seres co-creadores y que esto no lo digo yo, no lo digo por positivismo únicamente, por pensamiento positivo, sino que hoy ahora sí que gracias a Dios, la ciencia nos lo empieza a confirmar, la ciencia nos empieza a avalar esta perspectiva en la que nos dice, efectivamente nosotros estamos co-creando constantemente nuestra vida, nuestro observador está creando constantemente lo que vivimos. Ahora bueno, eso es lo que la ciencia ya nos dice ahora, pero desde antes se nos decía con todas las leyes universales y demás, ¿no? Entonces si yo entiendo esto, tal vez sí, el tarot, y ojo, no únicamente el tarot, a mí me encanta poner como este ejemplo también, ¿no? La vida siempre nos está dando mensajes, siempre hay simbolismo, siempre hay un mensaje en nosotros. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, como seres humanos vivimos a 1000 por hora, tenemos 1000 cosas en la mente, vamos de un pensamiento a otro, tengo que hacer y esto y el otro, entonces son muchísimas cosas que realmente hay veces ni siquiera sé cómo me siento, ¿no? A mí me toca muchísimo con los pacientes, cuando un paciente llega a mi consultorio o en algún taller que doy con alguna persona o algún adolescente le pregunto, oye, ¿cómo te sientes? Y hay veces que decimos, realmente no sé cómo me siento, es más, ni siquiera me había hecho esta pregunta por un buen tiempo, ni siquiera sé cómo me siento, entonces imagínate, ni siquiera sé cómo me siento, ni siquiera sé qué hay en mí, pues ¿cómo crees que a lo mejor voy a estar abierto a las señales que la vida me pueda estar dando, ¿no? Entonces es algo complicado. Entonces la vida siempre nos está dando señales, la vida a través del fenómeno de proyección siempre nos está mostrando lo que llevamos dentro. Entonces es cierto que es un poco difícil tomar conciencia de todos esos mensajes, que es un poco difícil y bueno, lo entiendo, o sea, realmente puede llegar a ser de alguna u otra manera complicado. Pero entonces cuando nosotros leemos el tarot, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos a la posibilidad de que en un espacio en donde mi observador, mi atención están mucho más abiertas, así como la del consultante, vamos a ir interpretando esos mensajes con muchísima más profundidad y reitero, con muchísima más receptividad que a lo mejor como estamos allá afuera en nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros abrimos, por ejemplo, este panorama y reitero, yo no soy de la creencia de que el futuro está escrito, pero sí considero que tengo una gran cantidad de futuros
probables, ¿ok? Entonces no es lo mismo decir que tengo un futuro escrito a que tengo una gran cantidad de futuros probables. Entonces esto es abrirnos a un campo de posibilidades que está ahí y que siempre va a estar ahí y que de alguna manera va teniendo lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si yo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? En esos momentos estoy estudiando una licenciatura en administración de empresas, un futuro probable es que el día de mañana sea director de una empresa. Es un futuro probable, ¿no? O que el día de mañana tenga mi propio corporativo, o que el día de mañana tenga, no sé, un puesto en alguna agencia publicitaria o algo así, ¿no? Entonces son futuros probables, pero estos futuros probables están en función a lo que estoy haciendo en estos momentos. Pero ¿qué pasa si me salgo de la licenciatura en administración de empresas y me pongo a leer el tarot? Bueno, no voy a poner este ejemplo para no confundir, pero me pongo a dar terapias holísticas, ¿no? Que bueno, fue mi caso, estoy hablando de un caso parecido al mío. Bueno, pues tengo una cantidad de futuros probables que se abren y se expanden en función a lo que estoy haciendo a mi presente. El día de mañana tengo un futuro mucho más probable de poder estar dando una conferencia de desarrollo personal, o de estar dando un taller, o de estar dando una formación. Entonces, reitero, no es que sea algo escrito, simple y sencillamente estamos hablando de esas probabilidades que se van a expandir, pero reitero, es en función de mi presente. Entonces el día de hoy estoy haciendo algo, tengo una cantidad de futuros probables que están ahí, pero el día de mañana cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de actuar, cambio mi manera de sentir, pues bueno, otros futuros probables van a estar ahí, ¿no? Entonces es la manera en la que el tarot va trabajando realmente, ¿no? O de menos es la dimensión a la que yo lo abordo. Entonces sí nos puede dar como cierta perspectiva de hacia dónde me estoy dirigiendo o hacia dónde estoy caminando, pero nunca llegamos o nunca llego, por ejemplo, a dar como sentencia de algo, ¿no? De esto va a ser así, sino estamos caminando hacia ese lugar, ¿nos gusta? Perfecto, vamos bien, sigamos por ese camino. ¿No nos gusta? Perfecto, ¿qué cosas tengo que cambiar? No en mi futuro, sino en mi presente, ¿no? Entonces esta parte de la futurología o esta parte de la adivinación, pues bueno, yo respeto el trabajo de todas las personas y está muy bien, pero bueno, hay personas que no porque tengan la capacidad de ver, o si le queremos llamar esa clarividencia, bueno, esa sensibilidad, quiere decir que el mensaje que den o que la manera en la que abordan al consultante sea evolutiva, porque eso es un error, ¿no? Hay personas que a lo mejor no son tan sensibles, pero la manera en la que abordan al consultante siempre llega a ser evolutiva, siempre llega a ser expansiva, ¿no? Entonces, una de las enseñanzas que me ha dado uno de mis maestros formadores en esta área, pues me gusta mucho, ¿no? Que hay que buscar con el tarot siempre expandir y no limitar. Entonces, esto es un punto que creo importante, ¿no? Ahora, el tarot no es algo que se haya dado de la noche a la mañana, ¿no? El tarot es para mí algo extraordinario, o sea, me encanta realmente esta parte de lo que realmente es esta herramienta, de lo que realmente es este elemento, ¿no? El tarot tiene muchísimos años, de hecho, es difícil realmente poder decir, bueno, el tarot nació a partir de este año, ¿no? ¿Por qué? Porque ha estado teniendo una evolución. O sea, el tarot no se hizo a partir de este año, ¿no? Incluso el tarot mismo, pues es difícil de asignarle un lugar de origen. El tarot, pues muchos dicen que viene de Europa, otros que vienen de un juego chino, otros que vienen incluso desde antes, ¿no? Desde los egipcios, otros dicen que viene del libro de Thoth, otros dicen incluso que el tarot fue hecho por María Magdalena. Entonces empiezas a darte cuenta que hay una gran cantidad también como de vertientes en las que podemos observar de dónde va surgiendo esta gran herramienta. Pero es difícil tener 100% una comprobación, ¿no? Si bien puede haber como datos un poquito más certeros, históricos o demás, llega a ser un poco complicado, llega a ser un poco difícil. Pero lo cierto es que podemos comprobar la magnificencia y la grandeza que esta herramienta tiene hoy en la actualidad, ¿no? Que es algo que no siempre, pero muchas veces también les digo a mis pacientes, bueno, ¿te interesa saber de dónde surgió o te interesa saber qué es lo que puedes hacer con eso para tu expansión, ¿no? Entonces es algo parecido, creo yo, en esta parte con el tarot que te estoy abordando en estos momentos. Entonces el tarot vamos a ir entendiéndolo como un conjunto de símbolos y arquetipos. Ok, bueno, ¿qué son los arquetipos, no? Los arquetipos pues fueron postulados por grandes, vamos a llamarlo filósofos o grandes
personalidades en la parte del desarrollo psicológico, ¿ok? O del desarrollo, pues sí, podemos llamarlo psicológico. Y uno de ellos, pues fue Carl Jung, ¿no? Carl Jung, que fue discípulo de Sigmund Freud, que bueno, me encanta, ¿no? Porque dicen que Jung, pues era un esotérico disfrazado de clínico. Pero entonces los arquetipos, para que lo podamos ir entendiendo, son constructos humanos que nos van rigiendo a todos. A todo individuo nos rigen los arquetipos. Es una parte de nuestra mente colectiva que yo como ser humano siempre voy a vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo esta carta aquí, ¿no? Que representa un arquetipo. Que en este caso estoy hablando de la rueda de la fortuna, ¿no? Entonces fue la carta que salió. No lo tenía preparado, pero vamos a hablar un poquito de esta carta. Esta carta, ¿por qué me representa un arquetipo? ¿O qué arquetipo representa? Bueno, esta carta me va a hablar del arquetipo de los ciclos. Todos como seres humanos vivimos por ciclos, vivimos por etapas. Por ejemplo, ¿no? Como seres humanos estamos viviendo por ciclos de edades, que serían los septenios. Como seres humanos estamos viviendo ciclos biológicos, estamos viviendo ciclos en nuestro cuerpo, el día, la noche, entonces estamos viviendo ciclos también en nuestro sueño, ciclos en nuestra comida, en nuestro metabolismo, ciclos en cuanto al área de vida a la que nos encontramos, cuando soy un niño, cuando soy un adolescente, cuando soy un adulto, ciclos en nuestras relaciones, ciclos en nuestro trabajo, cuando ingreso, cuando egreso, cuando a lo mejor me suben de puesto, ciclos de vida, la vida y la muerte. Entonces vivimos los ciclos constantemente, ¿no? Todo es un ciclo en nuestra vida. Entonces esta carta me empieza a hablar de los ciclos. Entonces vemos que este arquetipo de los ciclos está presente en todos nosotros. No hay ser humano que no viva ciclos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta carta me empieza a apoyar a entender y me empieza a apoyar a profundizar en lo que son los ciclos en mi vida. Y cuando, por ejemplo, esta carta me sale en alguna lectura, pues bueno, voy a empezar a ahondar en cómo está viviendo los ciclos de la persona. Obviamente es algo demasiado general, ¿no? Hay cartas que pueden acompañar a estas, donde vamos construyendo y tejiendo un mensaje y demás. Pero de manera general, entonces, este es un arquetipo. Y es un arquetipo que, reitero, a todo ser humano nos rige. Y todos estamos inmersos en este concepto o en esta filosofía, ¿no? Entonces el tarot tiene muchísimos arquetipos. Tiene, bueno, 22 principales, pero cada carta llega a hablarme de un simbolismo. Cada carta llega a hablarme de una etapa o de un aspecto de mi vida en la que yo de alguna manera estoy teniendo cierta relevancia, ¿no? Entonces cuando yo hago una lectura y empiezo a expandir cada una de las cartas, que bueno, en el tarot se le llaman arcanos, a las cartas se le llaman arcanos, empiezo a darme cuenta de cosas que están allá adentro. De hecho, me encanta porque una gran cantidad de personas que llegan a mi consulta me dicen, ¿no? Lo que me dices, de alguna manera ya lo había pensado, pero no me había dado cuenta. Requería que alguien más me lo dijera. Entonces aquí también entramos a un punto súper importante y súper interesante. Nosotros no requiriéramos de terapias, de lecturas, ni de mucho menos si siempre nos escucháramos. Si siempre estuviésemos conectados a nuestra energía del corazón, a nuestra energía intuitiva, ¿no? Pero bueno, somos humanos y hay momentos en los que vamos a estarlo y hay momentos en los que no vamos a estarlo. Y es ahí cuando este tipo de herramientas llegan a ayudarnos, llegan a abrir esa conciencia, ¿no? Entonces, tal vez sí son cosas que una parte de mí ya sabía y siempre va a ser así, porque nuestra alma de alguna manera pues ya lo sabe todo, por así llamarlo, nuestro yo superior, pero nos apoya a tomar conciencia, ¿no? Entonces esto es lo interesante. Ahora, esta parte del tarot, también lo interesante es que a lo largo de la historia ha sido vinculado con muchísimas otras filosofías y con muchísimas otras, vamos a llamarlo, teorías de aprendizaje, ¿no? Entonces es algo que a mí también me encanta. Por ejemplo, el tarot nosotros lo vamos a poder vincular con la astrología, ¿no? Hay tarots en los que, por ejemplo, están acomodados o tienen cierta estructura en donde comienza a coincidir con cada uno de los signos zodiacales. Entonces es algo que también ahí tiene muchísima profundidad. También lo vamos a empezar a vincular, por ejemplo, con la cábala, que también aquí es algo bien, bien extenso, ¿no? Lo podemos empezar a vincular con la numerología. Cada número tiene cierta energía, cada número tiene su personalidad, entonces en el tarot vamos a encontrar inmerso toda esta parte de la numerología.
Por ejemplo, lo podemos empezar a vincular con la psicología del color. Cada color tiene una vibración, cada color tiene un significado, cada color puede evocar cosas distintas en nosotros como seres humanos. Entonces ahí también está un punto importante. Lo podemos empezar a sincronizar con las mitologías. Cada arcano, cada arquetipo también puede ir acompañado o puede irnos apoyando a conocer y a describir ciertos personajes mitológicos, ciertos personajes dentro de la mitología, y cada personaje también viene a hablarme de una personalidad, viene a hablarme de una manera de ser. Entonces eso también lo podemos empezar a ver en el tarot y por lo tanto en el consultante. Pues en el tarot también vamos a poder encontrar parte de lo que viene siendo, bueno, toda esta cuestión que se relaciona a hechos históricos. ¿Sí? Entonces, el tarot empezamos a ver que tiene una gran cantidad de aristas y de formas de verlo, y es algo que a mí también me encanta. De hecho, pues estudiar el tarot puede llegar a volverse infinito, ¿no? Porque cada vez vas viendo más cosas, más significados, más interpretaciones, más vinculaciones. Pero lo que me gustaría como dejarte el día de hoy es esta parte, ¿no? Que empezar a entender el tarot, a concebir el tarot como algo muchísimo más allá que únicamente un elemento adivinatorio. Reitero, puede ir mucho más allá. Pues empezamos a observar que también una gran cantidad de artistas reconocidos tenían el tarot y se inspiraban con el tarot para realizar sus obras o para realizar su arte, ¿no? Por ejemplo, Dalí, o sea, muchísimos artistas o muchísimos autores. Ok, ahora bien, en cuanto a la parte de las vertientes terapéuticas en las que nosotros vamos a empezar a relacionar también el tarot. Nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos una conciencia individual. Yo como ser humano, yo como Daniel Orozco, tengo mi conciencia individual. Es decir, yo, por ejemplo, que ya me está dando un poquito el sol, me voy a cambiar un poquito de ángulo. Yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida he vivido, pues tengo una historia. Tengo de alguna forma ciertos eventos que he vivido, pero tal vez no del todo soy consciente. O tal vez no soy consciente de cómo me estoy relacionando con ellos, ¿no? Entonces el tarot me va a apoyar poco a poco a también ir conociendo esa conciencia individual, es decir, a conocerme a mí mismo. También sabemos que tenemos una conciencia familiar, es decir, yo, por ejemplo, pues bueno, sí, soy Daniel Orozco, pero yo vengo de un clan, yo vengo de una familia, o sea, no nací de la tierra, bueno, sí, pero no, pero traigo una historia detrás, ¿no? Entonces, si yo entiendo esto, también voy a comprender que traigo una carga, por así llamarlo, o traigo, no me gustaría llamarlo carga, sino traigo información que viene de mis antepasados, de mis ancestros, de mi transgeneracional. Entonces también me envuelve una conciencia familiar, como a lo mejor mi miedo a la carencia no se gestó dentro de mi vida actual, sino se gestó tal vez de mi bisabuelo, ¿no? Entonces esa conciencia familiar, claro que también me está moviendo y claro que también me está rigiendo. Entonces el tarot, por ejemplo, me encanta porque nos puede apoyar también a ir entendiendo cuáles son las dinámicas que estoy teniendo a nivel familiar. Entonces el tarot nos puede ir apoyando a trabajar la genealogía, esta parte que es muy importante, que es el cómo me estoy relacionando con mi familia, incluso con mis ancestros. Incluso ahí también vamos a poder detectar que tenemos ciertas lealtades o vínculos con abuelos o con bisabuelos, o que tengo una lealtad con mi mamá, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tarot nos puede apoyar a trabajar la parte de familiar o de la genealogía. Uno de los temas más comunes que llegan a hablar, a exponerme, ¿no? Con la parte del tarot es la parte de pareja. Y yo creo que es un tema, pues, obvio. ¿Por qué? Porque nosotros hay que comprender y hay que recordar que uno de nuestros mayores espejos en nuestra vida es nuestra pareja. Y por lo tanto, pues nuestra pareja sí llega a representar una de las etapas más bonitas, pero una de las etapas también en mi vida en donde me invita más al trabajo, a la introspección, al desarrollo interno. Entonces, por ejemplo, aquí es bien importante, ¿no? Porque hay una gran cantidad de personas que han llegado y me han dicho, oye, ¿cómo ves a mi pareja? Oye, incluso me está engañando mi pareja. Entonces, no digo que el tarot no pueda tener su capacidad de a lo mejor arrojar cómo está la energía con respecto a esa parte. Pero recuerden, aquí lo que buscamos, o de menos lo que busco yo, es que sea evolutivo. Entonces, si yo reconozco que la pareja que tengo no es una coincidencia, o sea, no es porque ya me tocaba, sino que me está mostrando una parte de mi realidad, que me está mostrando una parte
de mí que tal vez no soy consciente, pero está en mi vida, es decir, está dentro de mi energía. Entonces, si por ejemplo no me está gustando algo de mi pareja, o si tengo miedo que me esté engañando, o si tengo dudas de que me esté amando, esa situación me está reflejando una parte de mí. Entonces, por ejemplo, el tarot también se vuelve un gran elemento, una gran herramienta para comenzar poco a poco a profundizar la manera en la que estamos gestionando nuestras relaciones. ¿Cómo estoy yo con respecto a mi pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es únicamente el cómo está mi pareja y háblame de mi pareja, sino cómo estoy yo con respecto a ella. ¿Por qué? Porque como lo dicen siempre, ¿no? Las relaciones siempre son de dos. Entonces nos apoya a ir viendo cómo está la energía entre dos personas, ¿no? O puede ser con un compañero de trabajo, o puede ser con mi madre, o con mi padre, o con mi hermano, o con algún amigo, ¿no? Entonces aquí también está como interesante ver cómo está la energía entre nosotros, cuáles son los símbolos, es decir, esos arquetipos, esas energías que nos están vinculando en estos momentos. Pero no solamente eso, sino también cómo mejorar. Aquí también hay un punto bien importante, porque muchos llegan y me preguntan, ¿no? Dani, es que voy a ser rico, voy a tener trabajo. Bueno, más allá de eso, yo vería qué estás haciendo ahorita para tener trabajo o de qué manera puedes conseguir un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es recordar que los verdaderos protagonistas en nuestra vida somos nosotros mismos. Entonces, no se trata como tal de ver si me va a tocar, si me va a pasar, sino qué puedo hacer yo para que pase o para que surja, o cuál es el camino de menor resistencia para comenzar a llegar a este punto, para comenzar a generar esta realidad, ¿no? Entonces, este punto también es bien importante. Ahora, nosotros también podemos empezar a trabajar toda esta parte del tarot en cuanto a la comprensión, por ejemplo, de cosas inconscientes, incluso de vidas pasadas, ¿no? Puede que muchos crean, pueden que muchos no crean, pero reitero, no únicamente es porque lo digo yo, sino ya hay una gran cantidad también de hechos que llegan a evidenciar que esta parte de las vidas pasadas puede tener cierto sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé por qué me la llevo tan mal con un familiar, o yo no sé por qué me la llevo tan mal con mi familia. Bueno, es que tal vez eso ni siquiera se gestó en esa vida, sino en vidas pasadas, ¿no? Entonces, esta parte también está como interesante. Por ejemplo, toda esta parte también que el tarot nos puede apoyar a ir develando o a ir transformando es qué es lo que yo requiero trabajar en estos momentos en mi vida, cuál es la energía que requiero trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, yo soy una persona que todo el tiempo está visualizando, que todo el tiempo está decretando, pero tal vez no me he dado cuenta que también en estos momentos me falta tener una energía más activa, más creativa y tomar acción en mi vida. Entonces también nos apoya a darnos cuenta de esas como áreas de oportunidad que tenemos en nuestra vida y que tal vez no habíamos considerado o que tal vez ni siquiera habíamos concebido, ¿no? Otro punto que también a mí me encanta, por ejemplo, del tarot, es la parte de los sueños. Nosotros, yo creo que todos en algún momento hemos tenido sueños significativos y muchas veces sueños repetitivos, ¿no? Y cuando ya empieza a haber algo repetitivo en mi vida es que tal vez requiero comenzar a tomar un poquito más de atención en eso. Pero también a veces es complicado comenzar a develar toda esta parte del mundo onírico, es decir, del mundo de los sueños. Porque lo que queda clarísimo es que sí, podemos tener ciertas referencias, vamos a llamarlo colectivas, meterme en una página de internet e investigar qué significa soñar con esto, pero lo real es que cada quien construye sus símbolos y su historia desde su propia vivencia, ¿no? Entonces, tal vez sí, soñar con dinero significa esto, pero para mí es algo distinto, ¿no? Entonces el tarot también nos puede apoyar a ir entendiendo cuál es el significado de ciertos sueños que yo tengo, cuál es la carga que tengo con respecto a esta parte de, pues de los sueños, ¿no? Ahora el tarot no es algo que esté totalmente escrito. Yo, por ejemplo, las clases o las formaciones que doy de tarot, yo siempre les digo, sí vamos a aprender la teoría, pero también vamos a entender que un arcano, es decir, una carta, me puede hablar de muchas cosas a la vez, me puede hablar de muchas cosas en un mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, no voy a sacar esta carta, que es la carta, en este caso, de los enamorados. Esta carta sí, evidentemente, me puede hablar del amor. Esta carta sí, evidentemente, pues me puede llegar a hablar de un romanticismo, ¿no? Pero aquí también me puede hablar de que hay a lo mejor una relación en donde no únicamente hay dos personas, sino hay tres. O también me puede hablar de la decisión. Nosotros como seres humanos, yo siempre digo, ¿no? El amor, cuando lo empezamos a entender, se vuelve una decisión. O esta carta también nos puede llegar a hablar de una traición. O esta carta también nos puede llegar a hablar de un momento en el que no estoy actuando con objetividad en mi vida. O esta carta también me puede hablar de un miedo a decidir, es decir, de una incertidumbre. O esta carta tal vez también
me puede llegar a estar hablando de un conflicto con mi familia. Entonces esta misma carta puede tener una cantidad infinita de interpretaciones y de significados. Y también cuando yo entienda eso, me voy a dar cuenta que así es totalmente en mi vida. Por ejemplo, esa situación que estamos viviendo actualmente en cuanto a la parte del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Una situación empieza a ser interpretada de una cantidad infinita por las personas. Hay muchos que te van a hablar que esa situación es una situación de trascendencia, de elevar nuestra energía. Hay personas que te van a hablar que esa situación para ellos representa una crisis muy fuerte, una crisis emocional. Pero otros te van a hablar de la crisis económica, pero otros te van a hablar que estamos teniendo una ascensión planetaria, pero otros te van a hablar que es un tiempo para relacionarte con tu familia, pero otros te van a hablar que es un tiempo para sanar con tu pareja, pero otros te van a hablar de que es un tiempo para estar en paz contigo mismo, otros te van a hablar de que es un momento para cortar la rutina. Entonces, un evento, un elemento va a tener una cantidad distinta, una gran cantidad de ópticas para poderlo abordar. Y es lo mismo también con el tarot. Entonces el tarot llega a tener una multidimensionalidad de interpretación, de hacer lecturas, de abordarlo. Entonces es lo que te hablaba, ¿no? Hay personas que se limitan a decir, bueno, ¿qué es lo que vas a vivir y qué es lo que te va a pasar? Reitero, puede ser certero o no. Que aquí hay que entender que hay una gran responsabilidad. O sea, a mí, más de alguna persona me ha llegado a decir, Dani, me dijeron esto en el tarot y la verdad es que tengo miedo. Y el miedo creo que es algo para nada evolutivo, ¿no? Me acuerdo de un amigo que llegó y me dijo, oye Dani, tú que sabes un poquito más de tarot, me llegó una paciente que me comentó que le dijeron que se iba a morir. Yo no sé si se murió o no, ya no supe, ¿no? Creo que no. Pero imagínate, yo no digo que a lo mejor no fuese un futuro probable, pero a lo mejor la persona tenía otra cosa en la cabeza y lo dijo erróneamente. O tal vez era una muerte, no una muerte de su cuerpo, sino una muerte en su relación. O sea, algo tenía que morir en su vida. O tal vez me estaba hablando de nada más de un proceso de transformación. El caso es que no podemos, reitero, ser determinantes. Es una gran responsabilidad también cuando estamos leyendo esta parte del tarot. Y yo creo que también aquí es cuando nosotros como seres humanos y como consultantes hay que tener siempre un, un criterio propio, ¿no? No porque me lo diga un terapeuta, un tarólogo, no porque me lo diga un ángel, tengo que ir ahí como si fuese un animal, ¿no? Que no ve más allá, o sea, de esos animales que les ponen aquí, unos accesorios para que no vean más allá. Entonces, hay que cuestionarnos realmente a nosotros mismos, ¿no? Entonces, este punto también es importante. Pero sí creo que es una gran responsabilidad. Entonces, siempre reitero, hay que buscar hacerlo desde la manera expansiva. También, o sea, con esto no estoy diciendo que siempre de las consultas o de una lectura de tarot la persona tenga que salir echando brillitos y súper feliz, ¿no? Porque me ha tocado, que bueno, han sido en su minoría, pero me ha pasado, ¿no? Personas que salen de alguna manera un poco cabizbajas porque empezaron a reconocer algo que tal vez no se habían dado cuenta. Pero eso a la larga, el objetivo es que sea evolutivo. Tal vez a mí no me va a gustar cuando empiezo a ver ciertas verdades o cuando empiezo a darme cuenta de ciertos patrones, de ciertas actitudes que he estado teniendo. Y cuando me doy cuenta es como, pues puede haber decepción, puede haber tristeza, pero eso no quiere decir que sea malo o que sea negativo, ¿no? Que también hay un punto bien importante con la parte de las emociones, ¿no? Entonces, no significa como tal que siempre tenga que salir así súper feliz. Significa que es eso que yo estoy conectando sea evolutivo para mí. ¿Y cómo sé que va a ser evolutivo? Bueno, que tarde o temprano eso representa el sentirme mejor y sentirme más expandido, sentirme más en paz. Reitero, a lo mejor no va a ser en el momento, pero eso es necesario para que en un futuro se pueda dar esta parte de expansión o esta parte de evolución, ¿no? Algo, por ejemplo, que me gusta mucho animar a las personas que estudian también el tarot conmigo es a que entiendas el tarot desde tu concepción, ¿no? Que obviamente lo que vemos en clase nos apoya, los temas, los módulos. Pero, por ejemplo, cuando tú empiezas a estudiar el tarot desde la teoría, vas a reconocer y vas a darte cuenta que hay una gran cantidad de exponentes. Hay muchas personas que abordan una carta, reitero, desde un significado, otras de otro, otras de otro, otros le dan más peso a la numerología, otros a la astrología, otros a la cábala. Entonces llega a ser tal vez en algunos momentos algo confuso. Entonces hay algo que también uno de mis grandes maestros, Lumian, me gusta mucho cómo lo aborda, ¿no? Y en su momento me lo dijo. Cuando pongas tu universo dentro del tarot, lo vas a comprender. Pero entendí que no únicamente esto es en el tarot, sino en cualquier situación en nuestra vida.
Cuando yo realmente pongo lo que a mí me resuena, lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir paz en aquello, en lo que estoy haciendo, va a ser expansivo para mí, ¿no? Como dicen, tu verdad es la que te es útil. Entonces, no estoy hablando de que digamos cosas a lo mejor sin sentido, pero sí nos vamos a dar cuenta en la medida, perdón, que vayamos estudiando el tarot, en la medida que vayamos conociéndolo, que cada carta, que cada arcano, me va a empezar a hablar de una historia de mi vida. Y cuando yo lo integro, va a ser mucho más fácil poderlo comunicar hacia los demás, poderlo externar hacia los demás, poder hacer lecturas para otros, ¿no? Entonces esta parte también es muy interesante y llega a ser como muy profunda, ¿no? Reitero, del tarot puedo seguir hablando horas, ¿no? Porque reitero, es algo que me encanta y es algo que tiene cada vez más aristas a las que lo podemos ver y por lo tanto más filosofía y cada vez salen más tarots. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con Marsella sobre todo porque Marsella, pues bueno, es uno de los tarot, reitero, no podemos saber desde cuándo se originó, pero oficialmente pues el que tiene de alguna manera más historia, ¿no? O el que llega a tener como más simbología. Pero por ejemplo también hay otros como el Rider White o el Morgan que también uso, pero por ejemplo Rider White que bueno, dentro de los que hay, pues también tiene mucho, mucho peso, ¿no? O el tarot de Todd, de Crowley, bueno, pues hay muchísimos tarot, ¿no? Pues como todo el tarot es el que más resuene, ¿no? Ahora, nada más para ir cerrando, por ejemplo están los oráculos de cartas, o sea, si lo vemos en la parte conceptual, pues bueno, el tarot también puede llegar a ser un oráculo. Pero me refiero a esos oráculos de cartas que nos venden, por ejemplo, de ángeles o de unicornios o de, pues ahorita ya hay de todo, ¿no? De elementales, de las hadas. Y pues bueno, yo respeto mucho, reitero, cada parte del trabajo porque para mí el poder, reitero, no está en el elemento, sino en la persona que evoca ese elemento. Pero hay personas que se confunden y es algo muy, muy diferente, ¿no? Por ejemplo, un oráculo, vas a sacar una carta y aquí te va a decir sé feliz o vive en amor o suelta. Entonces, para mí llega a ser muchísimo más limitado, o sea, es muy, muy diferente. A lo mejor un oráculo difícilmente te va a apoyar a introspectar profundamente cómo estás con relación a tu pareja o va a ser mucho más complicado el cómo estás relacionándote con tu transgeneracional, es diferente, ¿no? Entonces no es lo mismo la lectura de cartas del tarot y la lectura de cartas de un oráculo o las lecturas de cartas de una baraja española, porque hay gente que también lo hace, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? Entonces para mí el tarot, que es con lo que más he resonado, llega a ser como más expansivo en cuanto a su historia, su filosofía, pero bueno, como reitero, cada quien con cómo se sienta cómodo, entonces es distinto, ¿no? Para las personas que a lo mejor también no tienen un conocimiento. Los tarots, bueno, a lo mejor no todos, porque reitero, ha ido modificándose, pero por lo general el tarot tiene 78 cartas, de las cuales, bueno, no voy a profundizar en eso porque no es una clase de tarot, pero tiene 78 cartas, entonces es una manera en la que muchos de nosotros vamos a poder también diferenciar cuándo se trata de un tarot y cuándo no se trata de un tarot. Porque hay, por ejemplo, hay personas que dicen, no, un tarot de 54 cartas, difícilmente va a ser tarot, ¿no? Un tarot, por lo general, tiene 78 cartas, ¿ok? Entonces, pues bueno, si te gustaría acudir a alguno de los cursos de tarot, alguna formación, pues deja tu comentario, mándame mensaje, me puedes encontrar en Facebook como Daniel Orozco, terapeuta y facilitador. Y pues bueno, ahí nos vamos a estar comunicando, ahí nos vamos a estar viendo. Deseo que tengas un bendecido día, gracias por estar aquí, te mando un abrazo a la distancia.